Hola amigos, Dios les bendiga, amada iglesia, amados televidentes, sean bienvenidos a este programa de oración en el cual les agradecemos por involucrarse con nosotros en diferentes aspectos. Primero, orando con nosotros. Segundo, formulando sus peticiones de manera que podamos escucharlas para poder ponerlas en la oración, pero siempre creyendo que Dios responde. Es una buena oportunidad para que usted piense y diga, bueno, yo voy a pedir que oren por mí. Por eso le pedimos que se anote y luego usted va a aparecer en pantalla y estaremos orando por usted. Sean todos bienvenidos. Quisiera hablar un poquito sobre la cápsula que siempre hablo con relación al Evangelio. Y me quiero detener un poquito en el caso de Pedro. Pedro, un gran discípulo del Señor, un, un hombre que amaba al Señor entrañablemente, era un hombre muy, muy entregado al Señor, siempre estaba con él en el monte alto orando. Pero interesante porque ahora el Señor habla con Pedro y es lo que yo le quiero traer en este momento al capítulo 23, 22 de Lucas, donde el tema que tiene la Biblia es Jesús anuncia la negación de Pedro. Anunciar en este caso es una profecía, decir algo. Por ejemplo, lo que Pedro no sabía que iba a ocurrir, Jesús ya lo sabía. Y comienza diciéndole, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo que aquí hay amarrado a esta verdad es que Jesús sabe más que los hombres. Jesús sabe que venía una persecución. Jesús sabía que iba a ser muerto, que sus discípulos iban a ser perseguidos. Jesús sabía del bautismo del Espíritu Santo. Jesús sabe todo. Y por eso es que quiero llevarte o que vayamos juntos donde que podamos comprender cómo el diablo tenía injerencia para pedir. Porque dice el Señor, Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Cuando dice para zarandearlos o zarandearos, posiblemente hable de un plural, como queriendo decir a todos los discípulos, incluido Pedro. Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay bastantes cosas que podríamos hablar. En primer lugar, Pedro iba a luchar contra lo dicho por el Señor. Porque más adelante encontramos un versículo donde él dice, no, yo no te voy a negar, yo puedo ir, tengo capacidad para ir a la cárcel y no solo eso, morir por ti. A veces somos muy apresurados para dar la opinión, somos muy apresurados para decir las cosas. En este caso, era algo sobrenatural. Cuando el enemigo quiere zarandear, hermano, y tiene el permiso, difícil es que nosotros lo podamos impedir. Por eso necesitamos tanto del Señor. Por eso el Señor dice, someteos a Dios, dice, y resistid al diablo y éste va a huir de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de esa linda encuentro con el Señor. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque Pedro, estaba con el Señor constantemente, era uno de los más fieles, era uno de los que estaba en el momento de la oración en el monte y siempre estaba al lado del Señor. Yo casi creo
que Pedro amaba al Señor como no tenemos idea. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero el Señor le toma consideración y al tomarle consideración le dice, pero yo voy a orar por ti. Cuando Jesús le dice a Pedro, voy a orar por ti, tiene gran importancia, amado hermano, porque qué cosa más linda es que el Señor Jesús ore por nosotros, que el Señor Jesús pida por nosotros, que interceda por nosotros. ¿Qué importancia tiene, hermanos? Nosotros no somos lo que el Señor quiere que seamos todavía, porque vivimos sobre esta tierra y somos bastante rebeldes, bastante complicados, y lo digo en términos personales, y dije que somos, porque con el permiso de ustedes también, ustedes son un poquito rebeldes. Pero eso no tiene gran importancia si nosotros buscamos someternos al Señor. Pero yo he rogado por ti, ¿a quién? Al Padre, para que tu fe no falte. Muy importante, hermano, porque cuando la fe falta, estamos en un problema grave. Y el problema grave es que nosotros podemos tomar decisiones y no dejamos que las tome el Señor Jesucristo. Si Él las toma, lo más seguro es que la fe no va a faltar, nos va a permitir soportar, nos va a permitir muchas cosas interesantes, pero el Señor se preocupa que la fe de Pedro no falte. ¿Por qué? Porque más enseguidita le dice, yo voy a darte una cosa que tú ni te imaginas. Y dice que su fe no falte y es para que tú una vez vuelto, vale decir, una vez que pase el problema, una vez que te saque de allí, tú vas a volver a la realidad. Y en ese momento es importante que confirmes a tus hermanos. Mira, los hermanos iban a ser zarandeados también. Ellos iban a ser perseguidos, metidos presos, pero el Señor le dice, y tú vuelto, o mejor dicho, cuando haya pasado el problema, tú tienes que buscar a tus hermanos y confirmarles a ellos. Y esa confirmación es la que yo me quiero detener a explicarte. ¿Por qué? Porque no era otra cosa más que el ministerio de Pedro, pero aunado al ministerio de Pedro, el bautismo del Espíritu Santo. Fíjate bien qué importancia tiene que el Señor se haya preocupado y ocupado de Pedro para, aunque lo negara, Él iba a volverlo a la realidad y lo iba a bautizar en el Espíritu. Y eso lo vamos a ver más tarde, pero confirmando que iba a ocurrir, ya estaba dada la profecía. El Señor ya le había dicho, así está escrito que va a pasar, me vas a negar 3 veces. Y el gallo no ha cantado cuando 3 veces me hayas negado. Entonces Pedro debe de haberse predicado, pero la disposición de Pedro había sido rota y él no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque lo contrario a esto es que si el Señor me dice, oye, José, el diablo me ha pedido zarandearles, pero yo voy a orar por ti porque tu fe no falte. Y vuelto de todo el problema, confírmale a tus hermanos. Pero Pedro tuvo una respuesta muy rápida y le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Si algo te pasa, yo puedo ir a la cárcel por ti. Si algo te ocurre, Señor, yo hasta puedo morir por ti. Fíjese que a veces nos comprometemos en el servicio y nos comprometemos de una manera muy rápida y no razonamos verdaderamente si vamos a poder o no. Y Pedro no iba a poder, él solo no iba a poder. Y comprobémoslo donde se cumple lo que dijo el Señor. Tomaron preso al Señor, ya me pasé al versículo 54. Tomaron preso al Señor. Claro, todos conocemos la historia de los evangelios, escrita en los evangelios con relación a cómo fue apresado el Señor y cómo Pedro, el primer defensor del Señor fue Pedro. Pedro era un evangelista con espada, andaba armado
Y ustedes conocen todo lo que ocurrió, le voló la oreja a alguien, pero lo más importante de todo esto es cómo Pedro, con el amor, ese corazón dispuesto, lo defendió. Pero eso no lo es todo, hermano. Es que eso no lo es todo, si lo que el Señor ya dijo se tiene que cumplir. Y en este caso, le había dicho, me vas a negar. Pero al Señor no le interesaba tanto cuanto lo negare, porque Él ya sabía por qué lo iba a negar. Pero quiero que leamos. Dice que 3 veces Pedro fue interceptado y le dijeron, tú eres de ellos. No, yo no. Tú lo conocías, ¿qué te parece? No, yo no. Y hasta la tercera vez que lo negó. Y en el final de estos versículos del capítulo 22, en la última negación, dice, y Pedro dijo, hombre, yo no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió la profecía. Pedro lo negó. Entonces dice, vuelto el Señor, se están confrontando. Pedro logró incursionar hasta donde está el Señor detenido. Y eso ya tiene un valor aparte y además un premio aparte de haber llegado hasta ahí. ¿Qué pretendía Pedro? No lo podía soltar, no podía quitárselos a los soldados, a los que lo tenían preso, no podía. Pero en su corazón había algo, una esperanza, saber qué le van a hacer al maestro, dónde lo van a poner, cómo va a estar, va a pasar frío. Pedro quería hacer algo. Y es el amor, ese amor tierno, ese amor grande, sublime, que hay dentro del corazón por Cristo. Cuando tú manejas ese amor por Cristo, hermano, aunque lo niegues 3 veces, 5 veces, pero te aferras a esa verdad y sigues esperando la promesa del Señor. Ahí está un Pedro negando al Señor y se da cuenta que respondió muy apresuradamente cuando el Señor le dijo, me vas a negar, Pedrito, me vas a negar. Y dice, no, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y en las últimas de tu muerte yo voy a morir contigo. Oiga, está bien, viene del corazón, yo lo acepto, yo lo creo, pero entre eso y la verdad hay una distancia y que solo Dios nos puede ayudar. En el caso de Pedro, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, se confrontaron, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro en ese momento entró en un detalle que es muy difícil para los predicadores tener una exégesis más clara sobre este tema, porque Pedro, y voy a decir la mía, Pedro dice, se salió. Lo que Pedro hizo fue abandonar el recinto, el terreno que ya había ganado para estar cuidando a su Señor, para estar más cerca de su Señor, lo acaba de perder. Y lo perdió porque lo negó. ¿Cuántas veces tú has negado al Señor y has perdido el terreno? ¿Cuántas veces tú has negado al Señor y no estás en lo que el Señor quiere para bendecirte? ¿Cuántas veces te ha ocurrido? A Pedro le pasó. Había ganado el terreno para meterse hasta donde tenían a su señor cautivo. No podía hacer nada, pero esperaba un momento, por lo menos asistir al Señor con un poquito de agua, con una palabra, con acercarse. Eso ya era bastante y yo lo voy a considerar siempre, ese amor de Pedro tan metido en su corazón. Ahí estaba, pero acaba de perder el terreno. Acaba de perder el terreno y es porque la profecía está dicha. El diablo te va a zarandear, el diablo te va a traicionar y te va a meter cosas en la mente que no solo vas a negar a Cristo, sino que te vas a apartar de Cristo. Pedro no lo hizo, pero dice, saliendo fuera. Eso quiere decir que no soportó la mirada del Señor. Claro, la mirada del Señor tenía más ternura que otra cosa, no reclamo. Jesús ya sabía que como hombre iba a ser impotente y no iba a poder. Pero ahí está la clave. Lloró amargamente. Podemos hablar mucho más sobre este tema, pero no es
No es el propósito venir a hablar del tema, aunque debería concluirlo yo y decirles que es posible que alguien haya negado a Cristo en algún momento, pero todavía no se ha convertido en apóstata. Entonces puede todavía reivindicarse y volver a su redil, volver donde corresponde. Pedro volvió. Pedro no se apartó. Pedro se mantuvo al lado de los discípulos en la persecución después de la muerte del Señor y se mantuvo de seguro dándole ánimo a los hermanos. Porque lo vemos cuando el Señor es llevado al cielo, lo vemos cómo lo despide para ir en gloria, lo vemos cómo toman la decisión de venirse al aposento alto y cómo se viene cumpliendo la profecía en Pedro, porque cuando el Señor le dijo, y vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí está la clave cuando dice confirma a tus hermanos, no son solo los discípulos que andaban con ellos, no, tus hermanos, el pueblo de Israel. Por eso el gran discurso que Pedro manda después de ser bautizado en el Espíritu Santo, que es el premio mayor, el premio más grande para un creyente, que el Señor te bautice en su Espíritu Santo, porque ahí tienes toda la autoridad, la capacidad dada por el Señor para poder trabajar en este ministerio. Si tanto amas al Señor, no te importa que te zarandeen, no te importa que te persiguen, pero no niegues al Señor continuamente, ni lo dejes, ni lo abandones. Hay personas que dicen, no, el Evangelio es difícil, no es para todos, pero el infierno va a ser para ti. Lo dije, no quise decirlo, pero es la realidad. Pedro confirma a sus hermanos y todos los bautizados, 120, están con él. Pero le mandan un discurso al pueblo judío, al pueblo que acaba de crucificar al Señor. 40 días después le llega el mensaje del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Si me has negado 3 veces, no te preocupes, hijo, te vas a reivindicar. Si has llorado amargamente, no te preocupes, te vas a reivindicar. El problema es tirar la toalla, el problema es retirarse, el problema es dejar el tema así. No. Pedro casi, porque perdió el terreno donde estaba vigilando qué hacían con su Señor. Lo perdió, pero lo volvió a ganar el día de Pentecostés. Por eso tú, hermano, hermana, amada iglesia, el día de Pentecostés está vigente y es para ti. Posiblemente has apostatado de la fe, posiblemente has renegado, has negado la fe, has negado a Cristo, pero es un momento para que tú cambies. Y yo quiero orar por ti, porque me temo que entre todos los que están ahí oyendo, estás tú que has negado a Cristo. Es un buen momento para que reconcilies con Él. Permíteme que ore por ti. Permíteme que ore por ti porque yo quiero desde mi corazón expresarle a Jesús que te perdone. Dile, Señor Jesús, reconozco que he sido rebelde. Reconozco, Señor Jesús, que yo he fallado en los aspectos en los que tú, Señor, a través de la Escritura quieres que hagamos. Señor, yo tomo ejemplo de Pedro, que lloró amargamente. Yo quiero llorar amargamente y no seguirte negando, Señor. Por eso en esta hora yo me reconcilio contigo. Yo quiero volver al redil, Señor. Yo te necesito, Señor. Por eso te pido que me perdones, que me limpies de toda maldad y me ayudes, Señor, a hacer lo que tú quieres que yo sea en el camino del Evangelio. Muchas gracias, Señor Jesús, precioso Señor, muchas gracias. Te adoramos, yo te adoro, yo te bendigo, te doy gloria, te doy honra, solo a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Después de haber orado así, yo quiero continuar orando. Pero quiero que ustedes, hermanos, pongan sus necesidades. Ahí donde estás, donde crees tú que es tu lugar, tu aposento, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si no quieres cerrarlos, no lo hagas. Hazlo como quieras, solo que ora y pídele al Señor.
Padre bueno, muchas gracias, Señor, porque al enviar a tu Hijo, Señor, a esta tierra, tiene la implicación grande de que el mensaje para entender por qué tú quieres salvar a la humanidad. Porque tú sabes, Señor, que se te cayó en el huerto, pero tú la quieres levantar. Y no uno ni dos, sino a todos. Por eso Juan, cuando escribe su evangelio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Señor, ahí está encerrado el misterio grande de los siglos, porque por amor enviaste a tu Hijo y por amor Cristo murió por nosotros. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque en esta oportunidad también queremos orar por aquellos, Padre, que han caído en lazos opresores, por aquellos, Señor, que están negando constantemente la fe, por aquellos, Señor, que no se han dado cuenta que el gallo ya cantó y siguen negando al Señor. Yo oro por ellos, Señor, para que tú los reconvengas, que tú los traigas al redil, Señor, y una vez en el redil, Padre, trabajes con ellos completamente, Señor, en un discipulado especial del Evangelio por la palabra, Señor amado, porque todos te necesitamos, pero a veces nos distraemos, todos te necesitamos, pero a veces, Señor, ignoramos. Por eso no queremos, Señor, que esa vida continúe así. Queremos que nos aclare los pensamientos, que nos regale, Señor, sabiduría, conocimiento y sobre todo la oportunidad de ser transformados por medio del entendimiento para poder conocer la voluntad perfecta tuya, Señor. Tú hablaste con Pedro en ese momento y hablaste en otros momentos con Pedro. Incluso lo llevaste a la transfiguración y estuvo contigo, Señor, viendo a Moisés y a Elías y viendo, Señor, y oyendo cómo iba a ser tu muerte. Señor amado, bendice a tu pueblo, por favor, Señor. Mira cuánta gente que no te conoce y mira cuánta gente que te ha conocido, pero se ha apartado del Evangelio. Mira cuántos hermanos, Señor, te honraron de labio al diente, Señor, o del diente al labio, Señor, te honraron hipócritamente, te honraron falsamente o no te honraron por ignorancia, Señor amado. Yo te pido, Señor Jesús, que los perdone. Perdónanos a todos, Señor, nuestra maldad, las cosas que no corresponden que hacemos, Señor, perdónala y por favor, límpianos, Señor, todo lo que estorba el fluir de tu Espíritu Santo. Señor, porque tú volviste a Pedro a la realidad, le regalaste un ministerio glorioso, le bautizaste en el Espíritu Santo, le diste iglesia, le diste poder para sanar y resucitar, le diste autoridad sobre los demonios, le diste un premio grande, Señor, y aquí estamos nosotros también queriendo, Señor, obedecer para bendecirte, Señor, para bendecirte. No permita, Señor, que nosotros el gallo cante y ya te hemos negado, Señor. Ay, que cante el gallo, Señor, pero no te vamos a negar, Señor amado. Prepáranos y ayúdanos para vivir conforme tu palabra. Prepáranos, Señor, para vivir bajo tus promesas. Prepáranos, Señor, para comprender cuál es tu voluntad perfecta. Prepáranos para poder saber realmente los propósitos tuyos con nosotros, Señor. Lo demás lo conocemos y sabemos que la salvación, Señor, es peligroso que se pierda, pero sabemos que la salvación la trajiste tú y que a través de tu sangre, Señor, preciosa, hay redención en el hombre. Y sabemos, Señor, que el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, proféticamente hablando, era y es y sigue siendo para salvación de la humanidad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a tu Hijo amado damos el honor, la gloria, la honra. A ti, Padre, también te honramos, porque el Padre
honra al Hijo y el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo los honra a todos. Padre, en el nombre de Jesús, oh, aclara los pensamientos de tu pueblo, aclara, Señor, los pensamientos de la ignorancia, aclara los pensamientos de los que se prestan, Señor, a doctrinas erradas, Señor, aquellos que se han dogmatizado o pragmatizado en doctrinas de error, Señor, sácalos de allí, Señor, y que el diablo tal vez los zarandee, pero que los zarandee en el Evangelio, Señor, el Evangelio que permite pulir al hombre, a la mujer, que permite caminar en integridad, que permite formar a la persona, Señor amado, porque la intención tuya se mantiene, transformar al hombre, cambiarlo, serlo nueva criatura. Por eso, Señor, oramos para que tú los bendigas. Padre, también regálale a los hombres, en términos generales, hombres, mujeres, niños, adultos, regálale, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Sopla sobre ellos, Padre, sopla sobre ellos el poder total del Espíritu Santo, porque tú mismo les dijiste, ustedes fueron bautizados con agua a través de Juan el Bautista para perdón de sus pecados, pero yo vengo para bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Señor amado, eso es lo que queremos, que haya fuego en el altar, que haya, Señor, ardiendo un fuego permanente, pero bautiza a tu pueblo, bautiza a la iglesia, Señor. El fuego no va a arder si no tenemos el combustible, Señor, y el combustible es la llenura del Espíritu Santo. El combustible consiste en tener el poder y la autoridad del Espíritu Santo en la vida de cada uno de mis hermanos en la iglesia. El avivamiento va a comenzar por ahí, Señor, cuando tú le regales a los hombres dones, Padre, dones para poder ministrar a la iglesia, como tú dijiste en tu palabra, que les ibas a dar dones y que era para provecho de todos, de la iglesia misma. Señor amado, ese es el fin, eso es lo que tú quieres que ocurra con tu iglesia. Por eso te pedimos, Señor, que no te neguemos, que no estemos jugando en esas cosas, Señor, en donde no podemos claudicar de dos pensamientos porque nos hemos afincado en cosas que no corresponden. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad. Guárdanos, Señor, en todo momento de las acechanzas del enemigo. Padre, guárdanos en todo momento de los ataques atroces del enemigo. Señor, el enemigo viene con todo, pero tú, Señor, eres el poderoso gigante. Tú eres el que defiende a tu pueblo. Tú eres el que defiende a Israel. Tú eres el que no duerme de día y de noche, Señor, en las batallas espirituales, ante la enfermedad, ante la adversidad, ante cosas difíciles. Tú eres el que está con nosotros, Señor, cuando estamos débiles. Tú eres el que está con nosotros, Señor, cuando reímos, cuando cantamos, cuando te adoramos. Pero también tú eres el que está con nosotros en el dolor, Señor, en la tristeza, en la agonía, en la desesperación. Tú eres el que está allí con nosotros, Señor, porque como dice el Salmo 42, tú nos traes cánticos de noche, Señor. Muchas gracias, pero muchas gracias, Señor, pero por favor asiste a tu pueblo. Te necesitamos, Jesús, nos declaramos necesitados de ti, precioso Señor. Nos declaramos necesitados del poder de tu Espíritu Santo. Que no haya nadie en la iglesia ignorándolo. Que no haya nadie en la iglesia, Señor, esperándolo de forma equivocada. Que no haya nadie en la iglesia, Señor, dudando del bautismo del Espíritu Santo. Enciérralos, Señor, acorrálalos, Señor, en un momento determinado y aclárale todos los conceptos de la verdad de la palabra y dale, Señor, oportunidad a tu pueblo en un culto de poder, sean bautizados en el Espíritu Santo, Padre. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, vierte sobre ellos, Señor, el poder divino de tu Espíritu Santo, Señor, y aquellos que ya están bautizados, Señor, que busquen la llenura, que
que se mantengan llenos los vasos rebosantes, Padre, y úsanos, Señor, en el momento determinado del milagro, en el momento que tú determines sanidad divina, en el momento, Señor, de tener don de ciencia o de sabiduría, en el momento, Señor, de la fe, que es un don importante, en el momento, Señor, de poder amar al prójimo, en el momento de interpretar una lengua, en el momento de hablar otra lengua, en el momento, Señor, de conocer el Espíritu que habla, discernir los espíritus, Dios amado. Eso es lo que nosotros queremos. No pretendemos grandes cosas para nosotros, sino para honrarte a ti, mi Dios amado, para darte a ti la gloria, para que la iglesia tenga permanentemente, Señor, esa bandera que dice Espíritu Santo de Dios. Oh Dios amado, que tu iglesia no sea avergonzada, que tu iglesia sea levantada con poder. Señor amado, que tu iglesia tenga autoridad sobre el enemigo, que tu iglesia tenga dones de sanidad, Señor, que tu iglesia tenga dones de milagro, que tu iglesia, Señor, sea empoderada por el poder del Espíritu Santo. Oh Dios amado, que no haya ningún pastor a la expectativa, Señor. Si hemos de ser zarandeados, hazlo, Señor. Si hemos de estar ahí, pero que no estemos solo diciendo de palabra que estaremos contigo si estás ahí preso o que estás muerto, Señor. Que seamos reales, que seamos sinceros contigo, Señor, porque tu iglesia necesita tu presencia, necesita el Espíritu Santo, necesita, Señor, no ser una iglesia de paseo, no ser una iglesia que camina, Señor, así sencilla, sino una iglesia llena de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, prepáralos a todos. Señor, prepáralos a todos, desde los niños de escuela dominical, los prejóvenes, los jóvenes, los viejos, los ancianos. Señor, ¿y por qué no decir en términos generales? Prepara la iglesia, Señor. Mira que suenan tambores de guerra. Mira que el mundo amedrenta con miedo. Mira que el mundo habla de deshacer nuclearmente, pulverizarnos. Señor, pero tu promesa está dada y no se puede decir que ya se terminó, porque hay mucha profecía por cumplirse y sabemos perfectamente bien las señales antes del fin, Señor. Las señales del cielo están faltando, Jesús. Las señales del cielo están faltando, mi Señor. Están faltando ante mis ojos las señales del cielo. Oh, Padre amado, muchas gracias, Señor. Oh, levanta hombres y mujeres predicando en el poder del Espíritu Santo, Señor amado. Levanta hombres y mujeres como aquellos 120 que no los detenía nada, Señor. Así que la iglesia no la detenga ninguna amenaza, que la iglesia camine, Señor, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dios amado, te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús, porque no podemos olvidar que gritaste un día públicamente: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán los ríos de agua viva. Oh, Rashita la Bajandarabasi. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, porque todo eso lo dijiste de acuerdo a cómo el Espíritu iba a venir, Señor. Muchas gracias, Señor. Lo dijiste cuando aún todavía predicabas y no estabas siendo perseguido. Lo dijiste cuando todavía estabas, Señor, predicando en tu pueblo. Pero esa profecía estaba dada desde Joel, Señor, el profeta, y está vigente hasta el día de ahora, Señor. Por eso, despierta a tu pueblo, Señor. Levántalo con poder y bendícelo, Señor. Que se den cuenta de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Que se den cuenta que la iglesia empoderada, Señor, es una iglesia que arde en fuego, Señor. Es una iglesia que mantiene encendido el altar de Dios. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, bendice a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven que anhela, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, Señor. He sentido en mi corazón buscar de tu presencia
Señor, bajo este tema, el Espíritu Santo. Cuando Pedro no tenía nada todavía, Señor, podía ser zarandeado. Cuando Pedro no tenía nada, podía negarte a ti, Señor, pero bautizado en el Espíritu, ya no podía hacer nada, porque incluso le dijeron, cállate y no prediques ese nombre de Jesús. Y ellos dijeron con toda autoridad que si eran posible obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso Pedro lo dijo y lo mantuvo y lo sostuvo. Así queremos nosotros sostener esa verdad. Nosotros no podemos callar, porque allá en Jerusalén, cuando entraste triunfalmente a Jerusalén, quisieron callar a tus discípulos, Señor, y aún no habían sido bautizados y los querían callar, pero tú no lo permitiste, porque la palabra que dijiste está vigente. Si estos se callan, las piedras hablarán por ellos. Señor, haz que las piedras hablen, Señor, como testimonio, pero haz que el pueblo se levante con poder, Señor. Haz que el pueblo sea bautizado. Señor, yo no te estoy pidiendo lo imposible ni tampoco lo que no existe. Tú lo dijiste, que todo aquel que te tuviera sed viniera y bebiera agua para que corrieran de su interior ríos de agua viva. Señor, tú siempre dijiste que cuando el Consolador viniera, nos iba a hablar de toda la verdad y nos iba a enseñar en el camino. Tú mismo dijiste, Señor, que no quedaríamos huérfanos después de tu partida, que el Espíritu Santo vendría como consolador a nuestras vidas y Él nos iba a guiar a toda verdad, nos iba a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Señor, que es tan lindo el Espíritu Santo, lo necesita tu pueblo, mi Dios amado. Bendice a cada pastor que predique en cualquier púlpito, en cualquier iglesia donde se pare. Señor, que el predominante y dominante sea el bautismo del Espíritu Santo. Señor amado, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo veo a un Pedro negándote sin darse cuenta que iba a recibir un ministerio grande a través del Espíritu Santo. Señor, ¿a cuántos estás preparando para esto? ¿A cuántos compañeros de oración vas a levantar con poder, Señor? ¿A cuántos compañeros de oración le vas a dar dones, Señor? Oh, precioso Señor, bendice a cada uno de los que predican. Señor amado, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo ahora me canso de adorarte, de bendecirte, darte a ti la gloria y darte a ti la honra, Señor Jesús. Precioso, Señor, muchas gracias por permitirme orar con tu pueblo, por permitirme orar con mis hermanos, por permitirme recordarles, Señor, que no te debemos de negar, aunque nos zarandeen, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Oro para pedirte también, Señor, por aquellos que no te conocen y que están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo a través del evangelismo. Señor, que tú los toques, los convenza. Padre, no pretendemos llenar la iglesia. Señor, lo que pretendemos es que las almas se salven y que se mire por cantidades, Señor. Oh, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Levanta a aquellos, Señor, que están en este momento clamando desde una cama de hospital. Levanta a aquellos que están en algún lugar, Señor, clamando porque el diagnóstico ha sido muy cruel y es de muerte, Señor, como Mario Linares. Levántalo con poder, Señor. Oh, la última palabra siempre la tienes tú. Pero tócalo, Señor, tócalo. Cuando el dolor aparezca, Señor, sé tú con él, Padre, en el nombre de Jesús. Y así hay muchos más, Señor, que pueden estar en esa agonía tremenda, en esa gran dificultad. Bendícelos. También bendice la casa de luto, Señor, como es la casa de los Bojorques, Señor. En este caso, la hermana Aide de Bojorques, Padre, que bendigas a Germa, a Ingrid, a los nietos de ellos, a Loncho, Señor, y que bendigas a todos los familiares, Padre, en el duelo de perder a su madrecita. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Así te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la vida de aquel que clama
te glorifique en aquel que cree, Señor, que lo que tú dijiste es verdad y todo lo que pidieres en mi nombre, en oración creyéndolo, lo recibiréis. Padre, muchas gracias. Que ese versículo esté enmarcado en el corazón de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, con los dones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. No me puedo despedir sin agradecerte tu sintonía, tu compañía misma en la oración. Yo le pido al Señor que te bendiga grandemente.